Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo la última parte de la fisiología de la insulina. En los dos videos pasados ya hablé sobre las generalidades, hablando sobre el páncreas, tanto exocrino como endocrino, la vascularización y la inervación. También hablé sobre cómo es la estructura de la insulina, su síntesis y el receptor que tiene la insulina, y los mecanismos de acción en sus tres tejidos diana, en el hígado, en los músculos y en el tejido adiposo, así como también hablé un poquito de una hormona contrarreguladora que es el glucagón. ¿Ok? Ahora toca hablar sobre la fisiopatología, en donde voy a abordar como tal la fisiopatología de la diabetes mellitus. Pues bien, entonces, recordando un poquito cuáles eran las funciones de la insulina, pues recordemos que era la glucólisis, la gluconeogénesis, la síntesis de lípidos, síntesis de proteínas, etc. Ok, esas serían como las funciones principales de la insulina. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay insulina? Aumentan las hormonas contrarreguladoras, como por ejemplo el glucagón, y estas pues van a estimular lo contrario a la insulina, que sería la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la degradación de lípidos, degradación de proteínas, etc. ¿Ok? Entonces, en la diabetes mellitus lo que pasa es un problema como tal en la insulina, ya sea o porque no se secreten adecuadamente o porque cuando suenan a sus receptores no ejercen las funciones que deberían de ejercer. ¿Ok? Entonces, con esto ya voy a introducir a la diabetes mellitus tipo 1 y a la diabetes mellitus tipo 2. Para empezar, la diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza ¿por qué? Porque hay destrucción de las células beta pancreáticas, que son las que sintetizan y secretan insulina. ¿Ok? Entonces aquí arriba les voy a poner que no se secreta insulina, ¿ok? Para que se acuerden, insulina, ahí está. Y ahora, ¿cuál es la causa de que existe esta destrucción de las células beta pancreáticas? Por procesos autoinmunes, ¿ok? O sea que células de la defensa de nuestro propio organismo atacan a estas células, ¿ok? Cosa que pues no debería de pasar, no debería atacar nuestras propias células de defensa, no deberían de atacar a nuestras células, pero pues esto ocurre en procesos autoinmunes, en donde por ejemplo las células de la defensa se vuelven más hiperreactivas y genera una destrucción de estas células beta pancreáticas. Entonces, si no hay células beta pancreáticas, no se puede llevar a cabo la síntesis ni la secreción de esta insulina, ¿ok? Y esto va a provocar pues todos los síntomas que ahorita vamos a ver, ¿va? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la diabetes tipo 2? Lo que pasa con esta diabetes tipo 2 es de que existe una resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces existe una resistencia a la insulina. Listo, entonces existe en la diabetes mellitus tipo 1, no se secretaba insulina por procesos autoinmunes, y en la diabetes mellitus tipo 2 existía una resistencia a la insulina. Ahora vamos a ver por qué se genera esta resistencia a la insulina, porque no es así nada más porque sí, no, sino que tiene una causa, y esto principalmente, y como lo vemos en esta tablita, esta diabetes tipo 2 se asocia más a la obesidad visceral. Cuando existe sobrepeso u obesidad, ¿qué es lo que pasa? Si vieron mi video anterior cuando hablé sobre la insulina y el adipocito, ahí mencioné que como tal una de las funciones de la insulina, aparte de que permita la entrada de glucosa al traslocar el GLUT4 en los adipocitos, también ayudaba al almacenamiento de la grasa, de los ácidos grasos, ¿ok? Entonces, lo normal es de que la insulina esté presente y permita esto, de que los ácidos grasos se almacenen ya sea en el hígado o principalmente en los adipocitos. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen sobrepeso u obesidad? Estas personas consumen muchos carbohidratos que se pasan a lípidos, a ácidos grasos, y que ya al ser exageradamente altos estos niveles, en muchas de las ocasiones, o una de dos, o los adipocitos se rompen de tanto ácido graso que se les almacenó, o simplemente ya no pueden atravesar los ácidos grasos, los adipocitos, ¿ok? Entonces, el sobrepeso y la obesidad generan de que estos ácidos grasos aumentados por la misma ingesta que les digo,
o ya no entren a los adipocitos para ser almacenados, o esos adipocitos se lleguen a romper y se liberen estos ácidos grasos en la sangre. Estos ácidos grasos, ¿a qué es a lo que van a conllevar? A una lipotoxicidad. Lipotoxicidad, ¿ok? Esta lipotoxicidad, ¿a qué va a conllevar? A la resistencia a la insulina, ¿ok? Que los receptores de la insulina empiecen a fallar. Ahora, también hay otra razón por la cual aparece esta resistencia a la insulina. Lo que puede pasar, o bueno, lo que pasa, es de que después de la lipotoxicidad y que ya empiece a generar una resistencia a la insulina, pongan que no ya completa, sino que ya algunos receptores ya empiecen a fallar, entonces ya la glucosa ya no va a entrar a sus tejidos diana como normalmente lo haría, sino que ya algunas glucosas ya se quedan en la sangre y ya no pueden pasar a los tejidos, ¿ok? Entonces esto pues de forma progresiva, poco a poco empieza a aumentar la resistencia a la insulina y poco a poco empiezan a aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Entonces al aumentar los niveles de glucosa en sangre, esto al final de cuentas también genera una glucotoxicidad, ¿ok? Glucotoxicidad. Y esta glucotoxicidad, entonces, ¿qué favorece también? La resistencia a la insulina, ¿va? Entonces, la liberación o que no puedan pasar los ácidos grasos hacia los adipocitos, se quedan en la sangre estos ácidos grasos generando la lipotoxicidad. Esta lipotoxicidad genera esta resistencia a la insulina y esta propia resistencia a la insulina favorece la glucotoxicidad y esta glucotoxicidad también favorece aún más o potencia aún más la resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces así es como ocurren la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. La 1, por un proceso autoinmune, destruye las células beta pancreáticas y no se secreta insulina. La 2, que se asocia a obesidad visceral o bueno sobrepeso, que genera una lipo y glucotoxicidad, que ambas favorecen a la resistencia a la insulina. ¿Ok? Así es como funciona. Y esta resistencia a la insulina también nos va a dar ciertos síntomas. ¿Con qué síntomas va a llegar nuestro paciente? Con hiperglucemia. Como les digo, en la tipo 1 existe una hiperglucemia porque al no secretarse insulina, esta glucosa que está en sangre no puede entrar a sus tejidos diana. Y en la resistencia a la insulina, por más de que se secrete insulina, pues no va a poder generar la función, entonces tampoco va a poder entrar la glucosa en sus tejidos diana. Entonces por eso va a existir una hiperglucemia. Ahora bien, esta hiperglucemia, si por ejemplo sobrepasa los 180 miligramos sobre decilitro en sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar una poliuria, una polidipsia y una glucosuria, ¿ok? Glucosuria porque normalmente en los túbulos colectores renales lo normal es de que se reabsorba glucosa de nuevo, ¿ok? ¿Y por qué se reabsorbe la glucosa? Porque pues la glucosa es importantísimo para el organismo, ¿ok? Entonces lo normal es de que se reabsorba la glucosa para poder utilizarla para generar ATP, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya llegan los niveles de hiperglucemia a 180 miligramos sobre decilitro? Ya va a haber mucha glucosa aquí en el túbulo colector renal que va a ser imposible reabsorber todo. Si acaso sí se reabsorben unos cuantos, pero la mayoría se va a excretar por orina, lo que va a generar la glucosuria, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué se va a generar la poliuria? Porque por lo mismo, al haber mucha glucosa aquí en el túbulo colector, esta glucosa tiene una gran presión osmótica, que si recuerdan la presión osmótica es, por decirlo así, como que la que jala los líquidos, o bueno, mantiene los líquidos en el compartimento para que no se reabsorban o para que no se salgan de ese compartimento. Entonces, al haber líquido aquí, lo normal es de que como no hay tanta glucosa y hay líquido, pues bueno, se reabsorba glucosa y también se reabsorba líquido, ¿ok? Para el cuerpo. Pero al haber mucha glucosa, no se va a poder absorber toda. Y al haber mucha glucosa que genera presión osmótica, también se jala los líquidos y se excretan por orina. Entonces por eso aparece una poliuria, existe una diuresis osmótica, diuresis osmótica, por la misma presión que realiza la glucosa en este túbulo, ¿ok? Y va a haber glucosuria, por lo mismo que no se reabsorbe tanta glucosa y se va por orina, ¿ok? Y va a haber polidipsia, ¿por qué? Por la misma hiperglucemia. Al haber un aumento en la glucosa en sangre, aumenta la osmolaridad. Y si vieron mi video de diabetes insípida, entenderían un poquito más sobre lo que genera la osmolaridad, ¿ok? Pero en general,
al haber aumento en la osmolaridad plasmática, los osmorreceptores en el hipotálamo la detectan y le dicen a nuestro cuerpo que tenemos sed. O sea, empieza a generarse este mecanismo de sed, de una sed intensa, lo que es la polidipsia. ¿Y esto para qué? Para compensar esta osmolaridad, que empecemos a tomar agua y a tomar agua, como para contrarrestar este aumento en la osmolaridad. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué aparece polifagia? Va a aparecer polifagia porque, como les digo, cuando hay insulina, lo normal es de que se sinteticen proteínas y que se almacenen ácidos grasos, ¿ok? Que se sinteticen ácidos grasos y se almacenen. Pero cuando no hay insulina, ¿qué es lo que pasa? Se degradan proteínas y se degradan ácidos grasos, así como también se empieza a usar el glucógeno para convertirla en glucosa. Entonces, si se dan cuenta, nos estamos quedando sin reservas, nos estamos quedando, por decirlo así, vacíos. Entonces, por eso es de que nos empieza a dar mucha hambre y aparte existe una pérdida de peso, ¿ok? Por lo mismo que les estoy explicando. Y bien, ya con esto entonces entendemos qué es la diabetes mellitus tipo 1, qué es la diabetes mellitus tipo 2 y por qué es que aparecen los síntomas en la diabetes mellitus, ¿ok? Y pues ya nada más para terminar, un cuadro así de las diferencias entre estas dos. La edad de comienzo en la diabetes mellitus tipo 1 es normalmente en pacientes pediátricos o en adolescentes, y en la diabetes tipo 2 en adultos o adultos mayores, ¿ok? Aunque ya últimamente todo esto está cambiando. ¿Por qué? Porque ya últimamente estamos viendo también más casos de obesidad infantil, que si recuerdan, ya les había dicho que la diabetes tipo 2 se asocia a una obesidad visceral, ¿ok? Para causar esta insulinoresistencia. Entonces en la tipo 1 lo normal, o bueno, lo más característico es de que las personas sean delgadas, aunque también les digo que ya esto también ha ido cambiando conforme pasan los años. Pero bien, también la insulina plasmática en la tipo 1 normalmente es baja, porque les digo que el problema es de que se mueren estas células beta pancreáticas, entonces no se puede secretar insulina, ni sintetizar ni secretar insulina. La insulina plasmática en la tipo 2 al inicio puede ser normal o también alta al principio. ¿Por qué? Porque el cuerpo, hagan de cuenta, bueno, en la diabetes tipo 2 les digo que hay una insulinoresistencia, ¿ok? Pero el cuerpo no detecta esto, sino que empieza a decir que, oye, mi insulina no está funcionando, pero no sé por qué. No sé si es porque no la estoy sintetizando bien o porque no están funcionando sus receptores. Pero bien, mejor sinteticemos más, ¿ok? Entonces, pero de todas formas, por mucho que se sintetice la insulina, como para contrarrestar esta insulinoresistencia, pues no va a servir, porque el problema está en los receptores. Entonces, por mucha insulina que se secrete, no va a servir, pero pues a manera de compensarlo, al inicio en la diabetes tipo 2 se secreta más insulina, ¿ok? Al inicio, ya después como que se regula esto. Ahora bien, ¿qué otra de las características principales hay en esto? La sensibilidad a la insulina, que en la diabetes tipo 1 pues está normal, el problema más que nada es en la secreción de la insulina, y en la tipo 2 pues va a estar reducida por lo mismo en la insulinoresistencia. Y el tratamiento en la diabetes tipo 1, si les digo que en la diabetes tipo 1 el problema está en que no se secreta insulina, entonces ¿cuál va a ser el tratamiento? Dar insulina, ¿ok? Que eso ya lo vamos a ver más adelante en un video que suba de insulinoterapia. Y en la diabetes mellitus tipo 2, si el problema era la resistencia a la insulina, pues ¿cuál va a ser el principal tratamiento? Y va a ser farmacológico, dar sensibilizantes a estos receptores, ¿ok? Para sensibilizar a estos receptores más que nada, como la metformina, y las tiazos, ¿ok? Entonces estos dos para sensibilizar estos receptores. Y también el adelgazamiento y el ejercicio, que son muy importantes, que ya lo más en otro video lo voy a hablar más a detalle sobre esto. Y pues también la insulina. Ojo, primero dar sensibilizantes y después dar insulina, porque por mucha insulina que demos, si no estamos arreglando el problema en los receptores, pues no va a servir. Entonces primero sensibilizamos los receptores, así pueden generar su función cuando ya les demos insulina. Ok, entonces esta fue la fisiopatología como tal de la diabetes mellitus y pues las principales diferencias que existen. Aquí les dejo las referencias que utilicé para estos 3 videos de la hormona insulina, y si les gustó pues denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.